Función ácido. Los ácidos son sustancias que por lo general llevan hidrógeno en su estructura. Em, este hidrógeno dentro de un ácido va a tener número de oxidación uno más. Cuando los ácidos se ionizan o se disocian, por así decirlo, pues liberan este ion y es lo que prácticamente le da las características que tienen a los ácidos. Existen dos tipos de ácidos, hay que tener muy presente para la nomenclatura y la formulación. Tenemos en primer lugar los hidrácidos y también los oxácidos. Eso es lo que se va a explicar a continuación. En primera instancia, los hidrácidos. Estos compuestos son binarios, es decir, que tienen solamente dos elementos, uno de ellos obviamente el hidrógeno, que irá acompañado de un no metal. Los no metales que van a ser parte de los hidrácidos son los que están señalados o encerrados en la imagen. Tenemos el azufre, el selenio, el teluro, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Tomar en cuenta también que estos no metales van a formar ácidos cuando se junten con el hidrógeno con el número de oxidación negativo. En el caso de estos tres, van a trabajar con dos menos. No, no se utilizan o no aparecen estos elementos con los otros números de oxidación que tienen, solamente con el 2 menos. Mientras que por su parte, los elementos de acá, el flúor, cloro, bromo y yodo, van a trabajar con uno menos. Importante también eh, tener en cuenta que en la nomenclatura se deberá ubicar como nombre genérico la palabra ácido, seguido, perdón, del nombre del no metal, y este va a llevar la terminación hídrico. Entonces, importante, la terminación hídrico. Cuando escuche la terminación hídrico en el nombre de un ácido, usted va a identificar como hidrácido y obviamente va a tomar en cuenta todas las características de este. Ejercicios. Digamos que me dan un nombre de un ácido, como por ejemplo el ácido clorhídrico, un ácido muy importante, muy utilizado e incluso que nuestro cuerpo puede generar en el estómago y sirve para el proceso de digestión. El ácido clorhídrico, al tener la terminación hídrico, esta terminación, o sea, la que acabamos de indicar, es un ácido hidrácido. Entonces, cuando yo ya tenga claro que voy a formular un ácido hidrácido, debo escribir el hidrógeno y el otro elemento es el que va en el nombre del compuesto. En este caso hace alusión al cloro, ácido clorhídrico. El hidrógeno, número de oxidación uno más, valencia uno. El cloro, que está aquí en este grupo, y el número de oxidación uno menos, o sea, valencia uno. Entonces, ambos tienen valencia uno, se intercambiaría, pero como el, el número es uno, se sobreentiende y queda la fórmula de esta manera, sin el uno, ¿no? Aquí como subíndice, porque ya se sobreentiende. Por su parte, si me da el nombre ácido sulfídrico, también la terminación hídrico. Es muy importante que usted se fije bien en las terminaciones de los nombres para que pueda identificar el tipo de función y a partir de eso pueda formular. Entonces, otra vez la terminación hídrico, característico de un hidrácido. Es decir, que voy a escribir en la fórmula el hidrógeno y el no metal respectivo.
Este término sulf hace referencia al elemento azufre. Entonces, el hidrógeno, el azufre. El hidrógeno valencia uno y el azufre está en este grupo. La valencia es 2. Aquí tengo que intercambiar. Este 2 pasa acá y el uno pasa acá. Entonces la fórmula me va a quedar de esta manera. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de azufre. Em, Podría seguir con más ejemplos, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si te digo ácido bromhídrico, voy a escribir el hidrógeno con el bromo. Uno del hidrógeno, uno del bromo, la fórmula me va a quedar sin subíndices. O sea, sí, se sobreentiende que va uno y uno. Si digo ácido telurídrico, obviamente voy a trabajar con el teluro, intercambio las valencias, del hidrógeno es uno, pasaría acá, y del teluro es 2, pasa acá, intercambio. Eso en lo que tiene que ver con los ácidos hidrácidos. No es muy complejo, solamente hay que tener presente la terminación y las valencias ya específicas de los elementos que van a formar el ácido. Vamos a los oxácidos. En los oxácidos, como su mismo nombre indica, va a estar presente el oxígeno. Como es un ácido, también va a estar presente el hidrógeno. Y adicionalmente va a llevar en su estructura un no metal en la posición central cuando escribimos la fórmula química. Entonces voy a escribir cuando yo identifico un oxácido, voy a escribir el hidrógeno, el no metal que va a estar en el mismo nombre del ácido y el oxígeno al final. En la nomenclatura, yo voy a identificar a estos ácidos, perdón, o sea, en el nombre, porque el no metal que va luego, el nombre del no metal que va luego de la palabra ácido, va a terminar en oso o en ico. Entonces, cuando termina en hídrico es hidrácido. Cuando termina en oso o ico, no hídrico, sino ico, va a ser oxácido. En ciertos casos también se utilizan prefijos o se ponen prefijos en los nombres de este tipo de ácidos. El que el prefijo y la terminación que voy a utilizar, o simplemente la terminación que voy a utilizar, está dada por el manejo de claves, las mismas que se encuentran aquí. Aquí yo tengo las claves para los ácidos oxácidos de los diferentes elementos. Entonces, mire, aquí me dice que el cloro, cuando lleve la clave 111 va a tener el prefijo hipo acompañado de la terminación oso. El bromo, por ejemplo, lo mismo. Cuando tenga la clave 111, va a llevar el prefijo hipo y la terminación oso. Lo mismo pasa con el yodo. Pero si yo cambio de clave para estos tres elementos, por ejemplo, la clave 112, ya no va a llevar el prefijo hipo, solamente la terminación oso. Cuando lleve la clave 113, va a terminar en ico. Y cuando tenga la clave 114 para cualquiera de estos tres elementos, al formar ácidos oxoácidos, va a llevar el prefijo per y la terminación ico. Si no me entiende, muy seguramente me va a poder entender con los ejercicios. Ejemplo, me nombra un ácido, ácido nítrico, por ejemplo. Entonces, no le dice nitrídrico, que sería alusivo a un ácido hidrácido. Solo dice nítrico, terminación ico. Cuando yo tengo entonces ya el nombre, identifico la terminación, ya identifico también que va a ser un ácido oxoácido, voy a poner los tres elementos. Primero el hidrógeno, luego en este caso el nitrógeno y al final el oxígeno. Busco por aquí el nitrógeno y aquí dice que puede terminar en oso o en ico, según esta tabla. Hay otras tablas que de pronto lleven lleve prefijos y terminaciones para el nitrógeno. Nos vamos a manejar con esta. Ahora, como la terminación es ico, ácido nítrico, la clave que voy a utilizar es la 113.
Esa clave, estos tres números van a ir como subíndices, 1, 1, 3. Acuérdese que el uno no se pone, se sobreentiende. Entonces, aquí podría ir sin el uno. Sin embargo, si usted le pone el uno, tampoco es ningún pecado, no le va a pasar nada, por lo menos yo no le voy a decir no, está mal, porque no pone el uno o porque pone el uno. No, o sea, puede poner, por mí no hay problema, pero tenga en cuenta que no es necesario poner. Entonces ahí estaría la fórmula del ácido nítrico. Si me voy con otro ácido, por ejemplo, el ácido eh, periódico, como la terminación de este ácido es en ico, entonces es un ácido oxoácido. Escribo el hidrógeno, el yodo, que es el elemento que está metido aquí, y el oxígeno. Me busco dónde está el yodo. Estas son las claves posibles para el yodo. Y como la terminación es ico, entonces busco. Aquí dice ico. Pero también dice per. O sea, lleva un prefijo también. Entonces, prefijo per, terminación ico. Esto sería lo que voy a utilizar. Y la clave es 114 para el ácido periódico. 1, 1, 4. Si le dice ácido, qué sé yo, pirofosforoso, pirofosforoso, como este ácido lleva la terminación oso, es un ácido oxoácido, va a llevar tres elementos, el hidrógeno, en este caso el fósforo, el oxígeno. Y busco la terminación oso para el fósforo. Aquí está el fósforo y aquí están las claves posibles para el fósforo. Debo buscar la terminación oso. Aquí tengo oso, también acá y también acá. Pero hay un prefijo, el prefijo es piro. Entonces, esta es pirofosforoso. La clave 425. Esos tres números van a ir como subíndice. ¿Ya? Y de esta manera, entonces, ya tendría formulado este ácido. Entonces, la clave aquí, valga la redundancia, es saberse las claves, o mejor dicho, saber utilizar las claves. No se tiene que aprender de memoria. No es algo que no tiene sentido. Yo tengo aquí esta herramienta con la que me puedo ayudar, pero hay que saberla utilizar. Hay que saber cuándo tengo que sacar esta tabla para poder formular un compuesto. El caso sería cuando tenga un ácido oxoácido, no cuando tenga un óxido, no cuando tenga un hidróxido, no cuando tenga un hidrácido, sino cuando tenga un oxácido. Ahí voy a utilizar esta tabla. Si tienen preguntas de esta situación, todavía le genera dudas o confusiones, por favor acérquese en recreos, en la misma hora de clase, de pronto pueda haber un espacio y despeje sus dudas. Porque esto, al igual que la formulación de todos los compuestos que hemos revisado, es básico, es esencial. Para saber química hay que saber formular, hay que saber nomenclatura. Bien, eso es lo que les puedo explicar e indicar sobre los ácidos. A continuación, como última parte ya del proceso de nivelación de nomenclatura y formulación, eh, se va a trabajar con lo que tiene que ver se va a trabajar con lo que tiene que ver con las sales. Y con eso finalizaríamos. Nomenclatura y formulación de sales. En la clase de hoy
se va a explicar cómo se forma una sal, cuál es la clasificación, cómo identificar los tipos de sales inorgánicas, así como también cómo dar nombre y cómo formular este tipo de compuestos. En primer lugar, tomar en cuenta que una sal teóricamente es la combinación de un metal con un no metal. Casi siempre se va a dar esta combinación y eso es lo que me ayudaría a identificar en la fórmula si un compuesto es una sal o no lo es. Ahora, recordar esto, los metales son o tienen número de oxidación positivo y los no metales por lo general tienen un número de oxidación negativo. Entonces, cuando se combina el metal con el no metal por una atracción electrostática, se juntan los dos elementos, se enlazan y forman la sal. Los tipos de sales son dos. Tenemos las sales halógenas, o también llamadas haloideas, y tenemos también las sales de tipo oxisal. Ahora, ¿cómo yo sé o cómo yo puedo saber cuando una sal es halógena y cuando es una sal oxisal? En primera instancia, tomar en cuenta que van a tener algo en común. En la estructura química, yo voy a tener la presencia de un metal y un no metal, en ambos tipos. Ahora, la diferencia prácticamente está en la presencia o ausencia de un tercer elemento, perdón, que es el oxígeno. Eso es lo que prácticamente va a definir si es que la sal es halógena o oxisal. Explico. En primer lugar, tenemos las sales halógenas, que va a llevar metal y no metal, como toda sal. Ahora, los no metales que están dentro de la estructura de este tipo de sales son estos de aquí, los que están encerrados en color amarillo y azul. El oxígeno no entra. Estos no metales se van a unir a un metal, pero la valencia de estos no metales que están indicados aquí solo va a ser tomada en cuenta en el primer caso, los de la familia 6A, valencia o estado de oxidación 2 menos, y para los de la familia 7A, el número de oxidación será 1 menos. Solo con este número de oxidación van a trabajar estos no metales cuando se unan a un metal y formen una sal. No aplica para otros estados de oxidación. Y esto hago énfasis, ¿por qué? Porque en las tablas de números de oxidación, estos elementos tienen más de un número de oxidación. Entonces, reitero, recalco que estos elementos para formar sales halógenas van a trabajar solo con el número de oxidación indicado en la imagen. Azufre, selenio y teluro, 2 menos, flúor, cloro, bromo, yodo, 1 menos. En la nomenclatura, yo voy a utilizar una terminación que va al lado del nombre del no metal. Ejemplo, si yo tengo esta sal formada por el calcio y por el azufre, entonces para dar el nombre a esta sal, yo voy a ubicar el nombre del no metal, en este caso en latín, sulfurum, terminado en uro. Entonces esto es sulfuro. Cuando usted escuche el nombre de un no metal terminado en uro y sea del grupo de estos no metales indicados aquí, usted inmediatamente identifica el compuesto como una sal halógena. Entonces, la terminación uro es de las cosas que nos ayuda a identificar este tipo de compuestos. El resto del nombre va a salir del elemento metálico que acompaña al no metal. En este caso, sulfuro de calcio. Ahora, en ciertas ocasiones, teóricamente, algunos metales de valencia variable, porque tienen más de un número de oxidación, también pueden unirse a un no metal y formar también una sal halógena. Un ejemplo, digamos el hierro. Hierro puede unirse, por ejemplo, con el cloro.
Entonces, esta fórmula corresponde a una sal halógena porque tengo un metal y un no metal. Y el no metal está dentro del grupo de elementos que están señalados aquí. Para finalizar la fórmula, le voy a poner aquí un 3. Tomar en cuenta que el cloro, tiene valencia 1, que es lo que está indicado aquí. Y el hierro, por ende, para que me aparezca este 3 acá, debería estar trabajando precisamente con valencia 3. ¿Ya? Entonces, intercambio las valencias y la fórmula me queda como está. Ahora, quiero dar el nombre a este compuesto. Esto sería cloruro. La terminación uro para sales halógenas. De hierro. Pero una situación particular aquí. El hierro tiene, en este caso, valencia 3, pero el hierro tiene más de una valencia. Aparte de la valencia 3, también tiene la valencia 2. Entonces, las dos valencias tiene el hierro, 2 y 3. Ahorita está actuando con 3. Entonces, para poder identificarle, vamos a utilizar la nomenclatura stock. Cloruro de hierro 3. Y este 3 obviamente indicaría el número de oxidación con el que está trabajando el hierro en este compuesto. Terminación uro, entonces, cuando yo tenga una sal de tipo halógena o aloidea. Para finalizar, vamos a trabajar unos cuantos ejercicios para formular este tipo de compuestos. Ya. Digamos que yo quiero escribir la fórmula del cloruro de bario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomar en cuenta que la terminación uro puede ser un indicativo de que el compuesto es una sal halógena. Y si la sal es halógena, va a un metal y un no metal. El no metal en este caso es el cloro, que está en el grupo de aquí, y el metal viene a ser el bario. Entonces, escribo los símbolos. Lo más adecuado es escribir primero el metal y luego el no metal. El cloro tiene valencia 1 y el bario tiene valencia 2. Si usted no conoce las valencias de los metales, pues puede apoyarse en la tabla de números de oxidación. Ahí usted tiene las valencias, los números de oxidación. ¿Qué hago a continuación? Intercambio valencias. Entonces, el 2 de aquí se va a ir para acá. Y el 1 que está aquí se va a ir para acá, como subíndice. Entonces, esto me quedaría bario 1, que no se escribe, se sobreentiende, y cloro 2 por el intercambio. Y tendríamos la fórmula del cloruro de bario. Otro ejemplo. Vamos a suponer que quiero escribir la fórmula del selenuro de potasio. Entonces, el selenio es el no metal, el potasio el metal. La terminación uro, indicativo de que voy a formar una sal halógena, entonces escribo el símbolo del metal y el no metal. Para la formulación, lo más adecuado es escribir primero el metal, seguido del no metal. Ahora, el selenio está aquí y tiene número de oxidación 2, 2 menos. Y el potasio tiene 1 más.
Entonces, este uno pasa acá, intercambio, y el 2 que está aquí pasaría como subíndice del potasio. La fórmula me quedaría de esta manera. Y se finalizaría la formulación del compuesto. Voy a trabajar con un ejemplo en el que utilicemos un metal de valencia variable, o sea, que no tiene valencia fija. El cobre, por ejemplo. Eh, Voy a escribir la fórmula del bromuro de cobre 2. Al decir 2 o el 2 que estoy indicando en el nombre, hace referencia a la valencia del, a la valencia del metal cobre en este caso, ¿no? Bien, entonces, bromuro de cobre 2. Escribo el cobre, escribo el bromo. El bromo tiene valencia 1. Y el cobre en el nombre ya me está dando la valencia 2. Intercambio. El 2 iría al lado del bromo y el 1 al lado del cobre, que se sobreentiende. Bromuro de cobre 2. Y para finalizar, voy a escribir la fórmula del sulfuro de magnesio. Entonces, como termina en uro, escribo solo los dos elementos, el metal magnesio y el azufre, que sería el no metal, y de donde viene el término sulfuro. El azufre tiene valencia 2 y el magnesio también tiene valencia 2. Ahora, aquí algo diferente a estos ejercicios que realizamos en este momento. El 2 y este 2 se pueden simplificar. Entonces, cuando haya esa posibilidad, se hace, se simplifica. Entonces me queda 1 y 1. Y de esta manera, entonces, la fórmula me va a quedar con el símbolo de los dos elementos sin subíndice, porque al simplificar me quedó 1 y 1. Ahí me quedaría la fórmula del sulfuro de magnesio. ¿Qué pasa con las oxisales? Las oxisales, nosotros le... En las oxisales nosotros vamos a encontrar, como en toda sal, o en la mayoría de sales, un metal y un no metal. Pero en este tipo de sales, como su nombre mismo indica, yo voy a tener al oxígeno en la estructura. Por eso es oxisal. ¿Cómo se forman o cómo se escriben? ¿Cómo se escribe la fórmula de estos compuestos? El símbolo del metal, el no metal y al último va el oxígeno. En ese orden es lo adecuado. Esta parte donde va el no metal combinado o unido al oxígeno se lo suele conocer o se lo suele llamar radical. Entonces, cuando nosotros tenemos sales oxisales, escribimos el símbolo del metal y esto en conjunto que se llamaría radical. Si no entiendes en este momento, ya vas a entender un poco mejor con los ejemplos. Vamos a la nomenclatura. Para la nomenclatura yo voy a escribir un prefijo, en algunos casos, no siempre, el nombre del no metal, acompañado de cualquiera de estas dos terminaciones, ito o ato. Esto de aquí me sirve para escribir el nombre del radical. Y luego de escribir el nombre del radical, yo voy a escribir el nombre del metal que estaría conformando el compuesto. Ahora, debe estar preguntándose, ¿cuándo utilizo ito, cuándo utilizo ato como terminación? Para darle una facilidad de que se acuerde,
Tome en cuenta esta, esta expresión. Oso bonito pico de pato. Ya. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Las oxisales o las sales en general, en teoría, se pueden obtener de la combinación de un hidróxido y un ácido. Entonces, en clases previas se había revisado que existen dos tipos de ácido, perdón, los hidrácidos y los oxácidos. Las oxisales provienen de ácidos oxácidos. Entonces, cuando una sal se forma a partir de la combinación de un oxoácido y un hidróxido, va a formar una oxisal. Ahora, aquí viene la explicación de esto, de la terminación del radical. Digamos que yo tengo este ácido. Este ácido se llama ácido nítrico. Fíjese en la terminación, ico. Esta terminación ico, para nombrar al radical, que sería este de aquí, que proviene de acá, esto se llama radical, va a cambiar por la terminación ato. Entonces, pico de pato. Esto ya no va a ser, ya no se llama nítrico, sino nitrato. Entonces, solamente es un cambio de terminaciones para escribir el nombre. Otro ejemplo. Digamos que yo tengo este compuesto. Esto es un ácido oxoácido. Se llama ácido sulfuroso. De este ácido yo voy a obtener un radical, que sería este. Entonces, el radical prácticamente sale de la estructura del ácido eliminando los hidrógenos o quitando los hidrógenos. Ahora, aquí viene el oso bonito, porque la terminación oso le voy a cambiar por hito en el radical. Entonces, esto ya no se llama sulfuroso, sino sulfito. ¿Ya? De esa manera, entonces, yo puedo nombrar los radicales y luego también las sales oxisales. Vamos con unos ejercicios para afianzar este tema. Para que usted pueda formular directamente este tipo de sales sin tener que recurrir a verificar de qué ácido proviene o otra cosa adicional, ahí usted tiene una tabla con los iones poliatómicos, donde están los radicales de los que le acabé de hablar en este momento. Por ejemplo, aquí tengo el radical permanganato, hipoclorito, dicromato, etcétera. Ahí están sus estructuras y adicionalmente usted tiene aquí el número de oxidación de los radicales. Entonces, digamos que me piden formular el perclorato de potasio. El primer paso es identificar qué tipo de compuesto es mediante el nombre. Entonces, aquí me dice
ato o utiliza la terminación ato. Cuando yo tengo esta terminación ato, es una sal oxisal. ¿Y qué debo escribir? El símbolo del metal, el símbolo del no metal y el oxígeno. Para este ejemplo, el metal es el potasio. Eso es lo que iría primero. Símbolo del potasio. Luego el símbolo del no metal, que en este caso es el cloro. Y por último, el oxígeno. Ahora, yo voy a buscar aquí, cuando yo ya identifique que tengo una oxisal, ya ponga los elementos, aquí voy a buscar el radical, perclorato. Entonces la estructura es ClO4. Aquí pongo un 4. Y el número de oxidación de este radical es 1. Entonces todo esto, que puedo cerrar en paréntesis, tiene valencia 1, o número de oxidación 1. El potasio tiene número de oxidación 1 más. Entonces, aquí, como esto es 1 y esto es 1, se debería simplificar, pero no lo escribimos porque se sobreentiende. Entonces, la estructura podría quedar así, formulada. Entonces, ahí tenemos el perclorato de potasio. Digamos que yo quiero formular el sulfato de berilio. ¿Qué voy a hacer? Tomar en cuenta que la terminación es ato. Si la terminación es ato, es una sal oxisal, entonces voy a tener que escribir el símbolo del metal, berilio, acompañado del no metal y el oxígeno, que en conjunto viene a ser un radical, el radical sulfato para este caso. Busco el radical sulfato, está aquí. Aquí tengo la estructura, SO4. El número de oxidación, 2. Y el número de oxidación del berilio también es 2. Si se estaba volviendo a preguntar de dónde saco el 2 del berilio, eso usted tiene en la tabla de número de oxidación de los elementos. Aquí, como tengo 2 y 2, puedo simplificar. Me quedaría 1 y 1, que se intercambiaría, pero me va a quedar igual porque no se escribe el 1, se sobreentiende. Otro ejercicio para ir ejercitando, valga la redundancia, este, este tema, la formulación de oxisales, podría ser el fosfito fosfito de níquel 3. Ya, listo. Aquí está fosfito de níquel 3. Con la terminación ito, yo me estoy dando cuenta que es una oxisal. Entonces voy a escribir el metal, níquel, acompañado del radical. ¿Cuál radical? Fosfito, que lo tenemos aquí. Y esta es la estructura. PO3. Ya. Entonces, si yo tengo que formular el fosfito de níquel 3, luego de haber escrito los símbolos de los elementos que componen al compuesto, voy a ubicar las valencias. Del níquel ya me está dando en el mismo nombre, 3. Y del fosfito también es 3. Yo aquí puedo simplificar. Y me quedaría 1 y 1. Entonces la fórmula me quedaría tal cual. Ahora, de pronto en este punto se preguntan, y no pongo paréntesis, pongo paréntesis. Desde mi punto de vista, el paréntesis no va, en este caso, a afectar en nada. O sea, yo lo puedo poner así como puedo dejarle ahí.
Entonces, si usted quiere poner el paréntesis, ponga el paréntesis. Eso no va a cambiar nada la estructura ni la interpretación de la estructura del compuesto. Último ejemplo para finalizar este refuerzo, esta clase. Digamos que quiero formular el cromato de aluminio. Tenemos la terminación ato, es una oxisal, por ende lo primero que voy a escribir es el metal, aluminio. Luego el radical cromato, CrO4. Luego la valencia, o mejor dicho, luego identifico las valencias. Del cromato es 2, del aluminio es 3. Aquí, obligado va el paréntesis, porque yo tengo que intercambiar este número, este 3, y ponerle acá. Y cuando hago eso, obligado va el paréntesis. Aquí yo no puedo omitir el paréntesis. Entonces, en pocas, cuando tú vayas a escribir un número aquí que proviene de la valencia de acá, que sea diferente del 1, obviamente, de ley tiene que poner el paréntesis. Y este 2 en el intercambio se iría acá. Así me quedaría la fórmula del cromato de aluminio. Espero que esta explicación haya servido para un mejor entendimiento del tema de sales y eh, no me queda otra cosa que sugerirles que practiquen ejercicios, porque si ustedes no practican, obviamente lo mucho o poco que entendió va a quedar en el olvido para la próxima vez en donde se tope el tema. Entonces el objetivo es que usted con la explicación tenga sentado una base y usted vaya adiestrándose en esto con la resolución de ejercicios. Muchas gracias.